Lo mismo descubrió Charles Nemeroff en los años 2000, que es un psiquiatra biológico, descubrió que los pacientes depresivos crónicos que tenían trauma temprano respondían mejor a psicoterapia que a los medicamentos en la depresión. Y por lo tanto el tratamiento de elección es la psicoterapia, muchas veces combinada con, bueno, todas esas cosas que vienen de la interdisciplina, te fijas, vienen de otros estudios, nos ayudan enormemente en nuestra práctica psicoanalítica. Además, confirman algunas de las cosas, te fijas, algunas de las teorías que nosotros tenemos, esta concepción que tiene el psicoanálisis de que la biografía es la que enferma, como te digo, eso fue lo que planteó Freud el año, ya en, el año, en la segunda década del siglo XX, y que ofreció a la psiquiatría, pero la psiquiatría no pudo recibirlo, no lo entendió. Ahora lo está recibiendo, pero como los psicoanalistas hemos vivido en la nube hermenéutica totalmente aislados del mundo, no podemos, no estamos en condiciones, o sea, el resto de las disciplinas de la mente están redescubriendo los conceptos psicoanalíticos con otros nombres. ¿Te fijáis? Entonces, nos estamos quedando, el psicoanálisis no, o sea, los hallazgos de Freud ya van a permanecer, pero con otros nombres. ¿Te fijáis? Entonces, ¿te fijas de eso? Eso es un fenómeno histórico penoso, pero así es. Así es, eso es lo que está pasando, ¿te fijas? Lo veo día a día yo, al leer. Entonces estamos tratando nosotros, algunos de nosotros, en fin, estamos tratando de, de precisamente de actualizar estos conceptos, de relacionarlos, de articularlos, ¿te fijas? Pero para eso obviamente tiene que haber buena fe, tiene que haber amplitud de mente, y para eso tenemos que también incorporar, y eso es lo que estamos haciendo ahora en la APSAD, incorporar de alguna manera a toda esta gente, todos estos terapeutas que no son psicoanalistas formales, digamos, pero que son psicoterapeutas que trabajan psicoanalíticamente, incorporarlos de alguna manera también a nuestra comunidad de clínicos y trabajar con ellos, ya sea, no sé, entonces en APSAN estamos haciendo eso, ¿te fijas? Y también promover el diálogo con los historiadores, promover el diálogo con los poetas, promover el diálogo con todos, digamos, con los neurocientíficos. Entonces tenemos reuniones clínicas que son o reuniones teóricas que son muy entretenidas, muy interesantes. Un problema, eso sí, que siempre que puede estar en la raíz de todo esto, es que los psicoanalistas generalmente solo trabajan encerrados en un consultorio. Y eso es muy malo, porque no todos, ¿ah? Hay gente, mira, hay mucha gente que trabaja part-time en un hospital, etcétera, etcétera, con gente pobre, en fin, etcétera. Yo he promovido mucho eso. Me acuerdo que una vez leí en un artículo de André Green, eh, una cosa sobre que los únicos más o menos que podían hablar de psicoanálisis eran los full-time practicing psychoanalysts, o sea, los psicoanalistas que hablaban, que, que, que practicaban full-time, todo el tiempo, digamos, 8 horas trabajando con pacientes dentro de una... Mira, esa es una concepción mira, es como una concepción cartesiana. ¿Ah? Descartes pensaba que para poder llegar a ideas claras y distintas había que encerrarse dentro de una pieza y alejar todos los demonios de afuera y pensar, 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 pensar. Esa es una concepción solipsista. La neurociencia ha roto con eso. Nosotros entendemos las cosas cuando estamos conversando con otros. No cuando estamos encerrados, digamos, ¿te fijas? O sea, todo el progreso de las disciplinas y la ciencia se da en lo que se llama en alemán las Grenzfragen, las preguntas de frontera. ¿Mm? Ahí se da el crecimiento conocimiento, o sea, en la interacción con un otro que estamos tratando los dos de entender algún problema que nos trasciende. Eso. Tú ves que entiendo o que hablas, entiendo que es una forma de pensar
el trabajo psicoanalítico con el cual me identifico, con el cual nosotros en la comisión de investigación también nos identificamos. Tenemos incluso una vertiente que está preocupada con la psicoanálisis en la comunidad, de hacer algunos levantamientos, porque en la pandemia, por ejemplo, yo trabajo con ruedas de conversación en escuelas, que es un abordaje interdisciplinaria con educadores, pero gostaria de aprovechar esta oportunidad dentro desta dimensão, te perguntar o seguinte: el psicoanálisis necesita estar presente en la búsqueda de soluciones a problemas complejos en las próximas décadas, como estás falando. En ese sentido, es necesario pensar en cómo la investigación psicoanalítica encaja en los diálogos interdisciplinarios. También hablaste exactamente de esto. Ahí viene mi pregunta. ¿Usted piensa que el diseño metodológico cualitativo, cuantitativo, híbrido, sería el lenguaje natural para el ejercicio de este recorrido? Esto es una curiosidad. Mira, la investigación clínica, lo que hemos llamado investigación clínica tradicionalmente en psicoanálisis, ha sido una cantera riquísima de hipótesis de todo tipo. Pero estas hipótesis se quedan como en eso y se van dando vueltas y se van saliendo nuevas hipótesis. Al final tenemos una suerte de bosque de hipótesis, pero no sabemos distinguir el árbol del bosque. Por eso es que necesitamos una suerte de sistematización posterior para ver cuáles son más generalizables, cuáles son menos generalizables, porque el estudio clínico, por definición epistemológico, es ideográfico, es singular. Entonces, el estudio clínico no te soluciona el problema de si lo que yo estoy viendo con un paciente es generalizable a un grupo de pacientes o a todos, digamos, los pacientes en general. Ahí hay todos temas de inducción, de abducción, en fin, etcétera, que no es el caso de profundizar aquí, pero necesitamos entonces un segundo momento, que se ha llamado de la justificación o lo que fuere, pero que te aplique otros métodos. Entonces, la verdad es que tiene que haber un diálogo permanente entre los clínicos y los investigadores que son más sistemáticos, que puedan sacar algunas cosas de acá y puedan entonces desarrollarlas con metodologías más estrictas y después volver al diálogo con los clínicos, ¿entiendes? Porque la investigación, sea cualitativa o cuantitativa, la investigación cualitativa en realidad es mucho más amigable para los clínicos, Sí. porque te permite, hay todo un momento hermenéutico también ahí, pero también hay una sistematización digamos, de las principales ideas que surgen dentro de un discurso. Hay muchos estudios en realidad que son muy interesantes, mucha metodología, el análisis conversacional, o sea, cuáles son las posturas que tiene, por ejemplo, un interlocutor respecto del otro en un momento determinado, ¿te fijas? Horst Kegel en sus últimos años de vida desarrolló mucho el análisis conversacional en psicoanálisis. Bueno, pero es todo un diálogo plural, son muchas voces, es una orquesta, es una sinfonía. Sí. Entonces, ninguna en particular, ¿te fijas? Tenemos que armar equipos y grupos. Pues ahí nuevamente, ¿te fijas? Ahí nuevamente el psicoanalista trabajando solo en su consultorio se pierde eso, ¿te fijas? Es como un instrumentista que lo único que hace es tocar solo el violín en su pieza y nunca toca con otros, ¿te fijas? Eso es la muerte de un instrumentista. Yo toco acordeón y he trabajado tuve los últimos años, ahora ya no, ya porque ya estoy viejo ya, y, en fin, pero estuve trabajando estuve tocando acordeón en un grupo, y la verdad que ese asunto expande totalmente es otra visión del instrumento. ¿Ah? Bueno, esto es lo mismo.
Esto es lo mismo, te fijas, entonces por la pureza del método, por la pureza del psicoanálisis, this is true psychoanalysis, that's not psychoanalysis, esa frase que ya en realidad me tiene absolutamente más arriba de la coronilla, en realidad. Por eso que yo me gusta mucho la frase que acuñó, creo que Winnicott, pero la universalizó Joe Sandler, que dice: psicoanálisis es lo que hacen los psicoanalistas. Por supuesto que eso es una tautología, Sí, porque pero los psicoanalistas hacen el amor y eso no es psicoanálisis. Ojalá hagan el amor. Bueno, pero más bien yo lo entendí así. Es un programa, o sea, es la propuesta de un programa de investigación de la práctica de lo que psicoanalistas realmente hacen. Por eso el año 2009, ¿sí? Yo fui invitado al Congreso de Chicago, de psicoanálisis en Chicago, a dar una keynote lecture y yo le puse precisamente eso. Eh, el título de mi conferencia fue Grasping Psychoanalyst Practice in its Own Merits, o sea, aprendiendo la práctica de los psicoanalistas en sus propios méritos. ¿Qué significa en sus propios méritos? ¿Cómo podemos investigar la práctica de los psicoanalistas poniendo por un momento, entre paréntesis, la teoría y lo que los psicoanalistas dicen que hacen, tratando de ver lo que realmente hacen? Y cada vez que hacemos investigación de la práctica de los psicoanalistas, nos damos cuenta de la enorme brecha que existe entre lo que se dice que hacen, qué es lo que se publica, los casos clínicos y lo que realmente hacen. Y hacen mucho más de lo que dicen que hacen, ¿entiendes? sí, Hacen mucho claro. más cosas y esas muchas más cosas a veces ni siquiera tienen, tienen nombre, tienen conceptos, no tenemos conceptos para... Bueno, y en esa medida, fíjate que el psicoanálisis empieza a parecerse a otras terapias que hacen otra gente, incluso de otras orientaciones. Claro, Todos los estudios muestran eso. claro. Entonces, basta ya, te fijas, basta ya, no sé, de esta especie de búsqueda de la pureza, ya la verdad es que no estamos en esos tiempos. Hay problemas muy urgentes, ¿entiendes? En el mundo, el cambio climático, hay un tema de la explosión de las democracias en este momento que nos exige entender esto como fenómenos complejos y nos exige participar. Yo lo he hecho intensamente los últimos 2 años, como tú dices, en la pandemia, hemos estado trabajando mucho y además en Chile ha habido una especie de estallido social muy importante y yo he estado y hemos estado mucho participando activamente en comisiones, tratando de entender también desde nuestra postura de la subjetividad y la subjetividad amplia, en el sentido también la subjetividad inconsciente, lo que está pasando en el país y aportando, porque fíjate, una de las cosas que quedó absolutamente claro en este estallido social en Chile es que nosotros aquí en Chile se aplicó de manera experimental, por así decirlo, un modelo neoliberal muy puro, en el cual modelo liberal concebido desde una ideología economicista. O sea, fueron los economistas los que dicen qué es lo que es desarrollo. Y ellos aplican, bueno, indicadores macroeconómicos, básicamente. Y Chile fue el campeón. Pero no captaron, ni no podían captar porque no tenían instrumentos cuál era el impacto en la subjetividad de la población. La subjetividad de la población, o sea, aquello que nosotros podríamos estudiar desde un punto de vista de un psicoanálisis social o de la psicología social, se fue enfermando, se fue dañando en estos años, en estos 30 años de desarrollo acelerado. La gente se fue sintiendo cada vez más maltratada por la sociedad, por el Estado, y empezó a aumentar la depresión, la sintomatología depresiva y la rabia, se empezó a acumular la rabia, hasta que se llegó al estallido social. Bueno, ese aporte, o sea, es lo que yo he tenido muchos diálogos con economistas, le digo, para dirigir la sociedad, o sea, los políticos tienen que entender de que no se trata solo de variables macroeconómicas, sino que también es necesario pensar, tenemos que pensar una sociedad centrada también en las personas, de tal manera que se considere también cuál es el impacto de todas las variables, de todos los cambios socioeconómicos, económicos, en la subjetividad de las personas, cómo se sienten las personas, porque si no, no hay ningún modelo que sea sustentable. Bueno, y lo mismo está pasando con el cambio climático. Estamos introduciendo en el MIDAP una línea, una perspectiva para estudiar el impacto del cambio climático
eh, en la aparición, en la mantención de los problemas mentales, que es nuevamente un ámbito absolutamente de complejidad. Perfecto, perfecto. Entonces, yendo para el término de nuestra charla, siguiendo este último comentario que tú fizeste sobre la participación del psicoanalista, del pensamiento subjetivo en las exploración, conocimiento, entendimiento y propuestas digamos, de cambio más amplios, que es tu participación en el CIPER como un texto periodismo, Salud Mental en Chile, Desafíos y Silencios, que es muy contemporáneo y que tiene que ver exactamente con que hablaste un poquito. Entonces, acho que esto es una bella, como se dice en portugués, una bonita, un bonito ejemplo do que hablabas, porque es como falabas assim de la diferencia entre lo que los psicoanalistas o que dizem que fazem e o que realmente fazem. O teu caso é algo muito transparente. Tu faz aquilo que diz que faz, que hace. É muito importante. É um exemplo muito importante. Então, para encaminhando, se quiseres falar de algum outro tema que te ocorre por agora, hablar del papel del psicoanálisis, del psicoanalista, del clínico como un hombre de su tiempo, que puede y debe compartir con las otras ciencias la búsqueda de soluciones para problemas complejos. Por favor. Bueno, es poco lo más que puedo agregar, tendría que estar repitiendo cosas que ya he dicho, pero básicamente es una aventura fascinante de descubrimiento y de enriquecimiento cuando uno abre la propia disciplina a la transdisciplina, porque estamos más allá de la interdisciplina ya. Los problemas complejos exigen la transdisciplina. ¿Qué significa eso? Que las disciplinas se empiezan a hibridizar. O sea, te fijas, por ejemplo, esta semana tuve una reunión con biólogos respecto al tema de la depresión y qué sé yo. Entonces, estábamos hablando sobre el tema de estudiar cuáles son los modelos experimentales para estudiar el estrés y cómo eso se puede coordinar con todo lo que estamos haciendo nosotros en mi edad. Entonces, ahí, te fijas, los biólogos nos decían, nos interesa mucho que ustedes, como clínicos, nos informen cuáles son los temas más importantes en el ser humano, porque nosotros, dice, estamos trabajando básicamente con modelos animales. Imagínate, o sea, con ratas y qué sé yo. Pero nos interesa mucho porque si no tenemos no podemos entonces después pensar en diseño de investigaciones con seres humanos. Entonces yo les hablaba precisamente de cómo podemos nosotros tener una ventanita, incluso a través de modelos animales, sobre la subjetividad. ¿Te fijas? Porque las ratas o los gatos no tenemos... Bueno, en fin, hablando de todos estos temas que uno puede parecer son ridículos o son muy lejanos, sin embargo están llenos de preguntas muy nutritivas para nosotros, porque nosotros también somos animales. ¿Te fijas? O sea, la teoría evolucionaria, no hablé sobre eso, es otra vertiente. Mira, te voy a mandar, apenas cerremos esto, una cosa que escribí en estos días, que es un capítulo para un libro que se va a publicar luego para el público general sobre depresión. Entonces el capítulo mío, el resto de los capítulos son bastante típicos, digamos,
escrito por psiquiatras y psicólogos. Entonces me pidieron a mí un capítulo diferente. Entonces yo escribí uno que se llama Cuando la depresión no es patología, más allá del modelo biomédico. Y ahí es un capítulo muy simple, pero hablo sobre el parentesco entre la visión psicoanalítica y la visión de Darwin sobre la depresión, que también habló Darwin, ¿ah? En el cual se borran un poco los límites entre patología y normalidad, y en el fondo la depresión también, en algunos casos, como una adaptación a, a situaciones adversas. Y lo cual también nos habla, y eso es muy interesante, sobre un tema que se ha perdido en nuestro tiempo, pero que existía antiguamente, que es toda la melancolía entendida como algo positivo. O sea, cuando hemos superado los duelos, cuando hemos trabajado los duelos, las pérdidas, en fin, etcétera, hemos ampliado, expandido nuestra mente y nos hemos abierto a la creatividad, producto de una elaboración suficientemente buena de nuestros duelos. Permanecemos con un cierto ánimo melancólico, sí, pero es un ánimo en el cual la tristeza se funde con alegría. Y esto está absolutamente documentado en una cantidad de poesía, de escritos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un libro, hay un filósofo judío alemán que es Ernst Bloch, que escribió el Prinzip Hoffnung, el principio esperanza, que es precisamente un alegato acerca de la melancolía positiva. ¿Ah? Y él era un tipo melancólico. Él era un tipo melancólico que sufría depresiones. ¿Te fijas? Bueno, pero hay muchos ejemplos, ¿te fijas? Bueno, pero ahí te fijas también todo este tema que tú conocerás mejor que yo, todo el tema de la psicología positiva, el psicoanálisis tiene mucho que decir respecto de eso. Mucho que decir. Bueno. Bueno, entonces yo diría que eso está siendo, será cada vez que las personas podrán escuchar Juan Pablo, será un gran placer, así como está siendo un enorme placer para mí. Quería agradecer, Juan Pablo, por tu disponibilidad, por tu entusiasmo, por tus convicciones entusiásticas que abren para una otra forma de pensar la psicoanálisis, la investigación psicoanalítica. También te agradecer por conocer más cerquita tu persona, tu ejemplo personal. Es algo de mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza. Muchas gracias. Si quieres también te despedir, vamos encerrando nuestra entrevista. Bien, Carlos Augusto, muchas gracias a ti, muchas gracias al Comité de Investigación de FEPAL por esta conversación.